Dios le bendiga, queridos hermanos. Gracias por el amor que usted apoya a este ministerio, por el amor del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a estar compartiéndole una revelación hoy en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermano, en la fe a cada uno. Dios le bendiga grandemente. Voy a estar dándole la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y decimos amén. Nos cubrimos con la sangre poderosa de Jesús. Gracias, Padre, en este día. Nos encomendamos en tu mano, que sea el Espíritu Santo compartiendo palabra de vida a tu pueblo, Padre. Porque hay muchos que no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo, Padre. Como dice en Joel, en los postreros tiempos Dios derramará su Espíritu sobre toda carne, Señor. Gracias, Padre. Derribamos toda potestad del enemigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos amén. Gloria a Dios. Cubre a tu pueblo con tu sangre preciosa. Aleluya. Voy a estar leyéndole rápidamente en el libro de San Lucas, en el verso 19 y capítulo 24. Y dice la palabra así. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que desmoje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bendito sea Dios. Está siendo atormentado en aquel lugar llamado infierno, donde no hay momento de oportunidad. Una vez que el ser humano murió sin arrepentirse de su pecado y sin aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, lamentablemente le espera ese lugar llamado infierno. Bendito sea Dios. Pero en este momento vemos que el rico estaba siendo azotado, atormentado en aquel lugar llamado infierno, donde no tenía ni una gota de agua para tomar, en cuando en la vida él lo tenía todo. Y aquel pobre llamado Lázaro, que no tenía nada en esta vida, lo estaba poseyendo todo en el reino de Dios, Santo Padre. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y hoy en día, con la revelación que le voy a estar trayendo, es de esta situación que Dios me acaba de dar. En el día de hoy, hermano, fue terrible estos días del 16, 17. Estoy recibiendo revelaciones muy poderosas de mi Padre Celestial. Día 16, 15 de abril 2020, he recibido muchas revelaciones poderosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos que este hombre rico estaba siendo atormentado en aquel lugar llamado infierno. Hoy en día la gente no quiere que tú le hables del infierno, al igual que muchos creyentes no quieren que tú le hables del infierno a la gente. Pero quiero decirte que el ministerio de Jesús siempre fue concentrado hablando más del infierno, de todas las cosas que él traía sobre esta tierra. Jesús le hacía entender al ser humano que por la desobediencia y el pecado hay un lugar llamado infierno, un lugar que es de tormento, ardiendo día y noche, que no hay compasión de ningún alma, porque una vez que una persona cayó en aquel lugar llamado infierno, lamentablemente nada se puede hacer. Bendito sea Dios. Y escuche lo que Abraham le dijo. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida, y Lázaro también male. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allí ni de acá pasar uno al otro. Bendito sea Dios. Y dice, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos.
para que les testifique a fin de que no vengan ellos también, bendito sea Dios, a este lugar de tormento. Ese lugar de tormento llamado infierno, la cual mucha gente ignoran. Aún gente en el pueblo de Dios no creen que el infierno es real. Pero claro que es real. Lo vemos en el libro de San Lucas 19. Nos lo está hablando claro. San Lucas 16 del verso 19 nos está hablando claro que existe un lugar llamado infierno. ¿Para quién es el infierno? Para aquellos que ignoren y no aceptan ni reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Para aquellos que viven en el mundo del pecado y no quieren arrepentirse de tales males. Bendito sea Dios. Y no solo eso, que este hombre estaba siendo atormentado una vez que murió. Dice que su alma fue llevado por los ángeles de Satanás a aquel lugar llamado infierno. Mas Lázaro fue llevado al seno de Abraham a recibir lo que no había recibido en esta vida. Pero a ti te toca la oportunidad de tú recibir a Cristo ahora que tú te en vida. Porque el día de mañana no saben cuánto tiempo te va a permitir la muerte sobre este planeta Tierra para que tú vivas. Pero Dios te dice, hay oportunidad para ti. Mientras tú estés en vida, ten esta intimidad conmigo por medio de mi Hijo amado Jesucristo. Abandona el pecado, acepta a mi Hijo amado como tu Señor y Salvador, para que tenga esta comunión por medio de mi Santo Espíritu conmigo, para que tú adores al Padre en espíritu y en verdad. Bendito sea Dios. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oídlos, óiganlos. Aleluya, gloria a Dios. Hoy en día la gente no quiere escuchar el evangelio de Cristo. Por eso en esta revelación Dios me lleva a un lugar y me muestra cuánta humanidad en España, cuántas celebraciones navideñas que la gente hace, cosa pagana, pero no le dan una oportunidad al ser humano. El ser humano no le da una oportunidad a Dios en su corazón. Yo podía ver países como España, donde la gente estaban comprando fuera. Yo podía ver cómo la gente estaba organizando todo, pero se reflejaba la tristeza que había en el mundo entero. Se podía ver que el coronavirus había quitado la felicidad del corazón del ser humano. Estos tiempos que el ser humano estaba en cuarentena, la gente iba solamente a los supermercados, pero el Señor me permitió ver en un supermercado cómo habían unos padres jugando, pero había un solo camino largo, y en este camino yo podía ver, hermano, cómo había una familia que tenía un niño, una madre y un padre tenían un niño, y este niño estaba troteando en el lodo, y todo el que pasaba en ese lodo se quedaba enterrado, porque ese es el pecado del ser humano en la tierra. El ser humano ha ignorado la palabra de Dios para vivir en el pecado, y por eso Dios me daba esta revelación. De repente yo podía ver que en este supermercado había una restricción y habían puesto policía para controlar a la gente. Y en este mismo momento, que lo que yo pude ver, hermano, que en ese supermercado habían restricciones. Había una mujer que había robado mucho y la habían detenido para llevarla a la cárcel. Pero de repente yo veo un hombre con una ropa resplandeciente. Y este era un siervo de Dios que se había entregado a Cristo y estaba puesto en ese supermercado para hablar justicia, para hablarle la palabra de Dios a la gente para que se arrepintieran. Yo podía ver que estos niños, este camino donde la gente caminaba, este camino estaba sucio, este camino estaba enfangado, y todo el que se metía ahí se quedaba ahí. Gloria a Dios. En este mismo momento, hermano, yo podía ver una detestación de personas en el mundo. Estas personas estaban puestos en ese supermercado buscando alcoholes. Ya la gente se había olvidado de la palabra de Dios. Y cuando yo voy a pasar en el fango, la niña dice,
Padre, mira este joven, qué hermoso se ve. Era una niña como de 4 años. Y la niña no solo me miraba de rostro, sino ella sabía que había un corazón grande en mí. Un corazón que Jesús había levantado para predicarle el evangelio. Un corazón para decirle a la gente que Dios le ama y que se aparten del pecado. Y por amor a ellos Dios ha enviado a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y todas las situaciones que está pasando en este mundo es con un propósito, para que el ser humano reconozca que el único poderoso y grande es el Dios eterno. Gloria a Dios. En este mismo momento, hermano, yo podía ver, hermano, toda la tristeza que abarcaba la tierra. Y en este mismo momento podía ver, hermano, unos turistas que venían desde los Estados Unidos. Y estos estaban bebiendo alcohol, hermano. Esto estaban bebiendo alcohol, esto estaban llenos del alcohol, porque no habían permitido salir a la gente, bendito sea Dios. Hermano, y estos turistas yo lo veía que fueron a un supermercado. De repente yo veía que tomaron alcohol, hermano. Estos jóvenes empezaron a tomar alcohol sin compasión, sin parar. Yo veía que la gente no tenía conciencia de las cosas que estaban pasando alrededor del mundo. La gente no tenía compasión, no tenía paciencia, no tenía nada. No estaba dándose cuenta de la situación que estaba pasando en el mundo por estos días de cuarentena. Y de repente yo veía que ellos una mañería en alcohol y estaban borrachos en la calle. En este mismo momento, hermano, yo podía ver cómo esta gente habían perdido la pasión, estaban perdiendo el descontrol y se preguntaba qué estaban pasando. Y una joven que estaba vestido con un pantalón arriba, muy borracha, ebria, y era una americana, y decía: vamos a tomar alcohol porque los cielos están cerrados ahora mismo. Porque los cielos están cerrados, Dios ha cerrado el cielo porque la gente no escucha. Vamos a seguir tomando alcohol, disfrutando nuestra vida, le decía esa mujer a los demás. Gloria a Dios. Yo veía que esta joven se estaba dando cuenta que algo estaba pasando, porque Dios le estaba permitiendo a la gente para que reconociera que estaban actuando mal delante de su presencia. Y yo podía ver, esta mujer decía a los más compañeros que estaban ebrios: seguimos disfrutando la vida. Y había tristeza por todos los lados, hermano. Y en ese mismo momento yo podía ver la tristeza que había en el planeta entero. De repente esta decía: los cielos están cerrados, ahora vamos a seguir disfrutando la vida. Aún con lo que está aconteciendo, el ser humano no coge conciencia de lo que está aconteciendo y lo que ha de venir sobre este planeta Tierra por el pecado, porque el hombre ha ignorado la palabra de Dios para vivir en el pecado. Y de repente yo veía, hermano, que se juntaron con una multitud y ahí estaban todos celebrando, borracho. Estaban escapándose de sus hogares en estos días de cuarentena y se encontraban y se emborrachaban en cada instante. En este mismo momento Dios me levanta en medio de ellos y me da palabra para yo decírselo a ellos. Y me decía: dile a ellos que el infierno es real. Dile a ellos que aquel lugar llamado infierno, ese lugar es real. Y por eso te estoy predicando en el libro de San Lucas 16, 19 del 24, hermano. Cuando le dijo, padre Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, sobre esto hay una gran cima, está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Bendito sea Dios. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dijo a Moisés: a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: sí, no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos, le decía. En este instante me meto entre el medio de ellos y le digo: aquel lugar llamado infierno es real, y es porque ustedes han desobedecido la voz de Dios. Muchos de ustedes no se quieren arrepentir de vuestro pecado. Aún viendo las situaciones, mira cómo está la cuarentena. Casi todas las cosas del mundo, país, han cerrado toda su puerta. Y aún ustedes insisten en estar en la fiesta, haciendo fiesta en su casa, en vez de humillarse, pedirle perdón a Dios, arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesús. En ese instante, cuando yo le hablaba, veía que pusieron atención a mí. Y yo le decía: arrepentido, porque Dios le está dando oportunidad al ser humano para que se arrepienta. En este mismo momento, hermano, Dios me llevó ahí mismo en el espíritu, abriéndome en una visión. Yo podía ver a un joven que estaba en el infierno, en ese fuego ardiendo, hermano. Y estaba siendo atormentado por muchos demonios. Y estaba pidiendo misericordia mientras yo le hablaba a estos jóvenes. El Señor me mostraba cómo este joven estaba siendo atormentado en ese lugar que arde, hermano. Y mientras yo le hablaba a ellos, Dios me estaba mostrando esa visión. Yo veía miles, multitudes de demonios como a este hombre le estaban traspasando con una lanza. Y este fuego, y él levantaba la mano pidiendo misericordia. Y yo veía a esta gente a un lado que estaban borrachos, drogados, fiestando. De repente este joven que estaba en ese fuego ardiendo levantó la voz y dijo: misericordia, me estoy muriendo en el tormento de fuego. Misericordia, estoy siendo atormentado, no aguanto más, misericordia. Y Dios me levantó la mirada hacia el cielo y vi una cantidad de rostros, hermano. Y me decía la voz: aún los que están ahí están escuchando el tormento de esa alma en el infierno. El tormento de este joven, aquel lugar de tormento era terrible, hermano. Y yo le decía: mira aquel joven en aquel lugar de fuego ardiendo en este momento. Y muchos de ustedes no quieren escuchar que ese lugar es real. El que no se arrepiente es ese lugar que le corresponde. Y yo empecé a decirle, y esta alma estaba en tormento, y estaba llorando pidiendo misericordia, y estaba llorando, y ese sonido se oía tan fuerte por todo lugar, hermano. Y todos se quedaron sorprendidos mirándome. Cuando miro hacia adelante, hermano, Dios me muestra dos siervas aquí en la tierra. Pero yo la veía que eran dos siervas bien vestidas con ropa larga. Y tenían los pies envueltos con unos pañuelos, por tanto bailado en esta carne, que ya sus pies no aguantaban el fuego del baile que hacían en esa fiesta. Yo veía que estas siervas se habían pasado entre el medio de esta multitud de mundanos, gozándose en el mundo entero, y estas siervas habían sido partícipes de toda esta cosa que habían acontecido, hermano. Y el Señor me daba palabras para estas jóvenes. Gloria a Dios. En primera de Juan 2, 15, 17. No ame al mundo ni la cosa que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Y en ese instante yo le veía los pies a sierva que estaban envueltos, como cuando una gente se saja los pies y tiene heridas porque ya habían estado bailando toda la noche en el medio de esta gente que se goza en el mundo. Y eran siervas mundanas, no eran siervas consagradas a Dios. Tenían la ropa larga, se vestían bien, pero estaban mundanas por dentro. Tenían esa mundanalidad y aún vivían en el deseo de la carne. Y estas siervas se hacían pasar por sierva dentro de la iglesia, pero una vez cuando llegaba la noche se iban a la fiesta, se divertían, y el Señor me daba palabra: dile que el infierno es real. Y ellas han tomado mi palabra como un juego, pero se darán cuenta que aquel lugar llamado infierno es real. Bendito sea Dios. Ellas se acercaron a mí y empezaron a escuchar la palabra, hermano. Yo empecé a decirle: ¿acaso ustedes se están engañando vosotras mismas? Porque de Dios nadie puede ser burlado, hermano. Esta misma revelación, hermano, yo podía ver a la mujer de un amigo mío, hermano, y yo veía que yo había caído en adulterio con esta mujer. Y cuando fuimos a la casa de esta mujer, yo veía que ella dejó a su marido y vino y se acostó en la misma cama conmigo. Y yo era como un invitado en esa casa, y yo le decía: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tú vienes a acostarte conmigo cuando tu marido está allá? Y yo veía que el marido se levantó, se lanzó un cuchillo y quería venir a matarme porque estaba celoso. Dijo: ¿cómo mi mujer se va y se acuesta con él en vez de acostarse conmigo? Y él dijo: entre ellos había pasado algo, hermano. Pero en esta revelación yo podía ver, hermano, como dice la palabra. El Señor dice claramente en Mateo 5:28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Yo no sé en un momento determinado si porque esta mujer se vestía con unos pantalones ajustados, yo tuve mal pensamiento contra ella, pero yo veía que yo caí en adulterio. Y el marido, que era un buen amigo mío, ya no tenía perdón para mí porque vio que su mujer ya estaba interesada en mí. Bendito sea Dios. Ese es el tiempo de arrepentimiento, hermano. El tiempo que el ser humano necesita reconocer que toda obra mala de la tiniebla, que todo pecado que uno comete en esta vida es obra de Satanás para agarrar tu alma y llevársela al infierno. Y por eso la Biblia nos está hablando en el libro de Santiago 4, y por eso que Santiago 4 no está hablando la mitad con el mundo. ¿De dónde viene la guerra? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestro miembro. Codiciáis y no teméis, matáis, aldea envidia, y no podéis alcanzar, combatir, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedí y no recibí, porque pedir mal para gastar en nuestro deleite. Y en esta revelación yo podía ver, hermano, que la gente, en vez de tomar conciencia de lo que está pasando en el mundo, el anuncio de que Cristo viene a la tierra, el anuncio de que el hombre necesita abandonar el pecado, el hombre necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador y estar en intimidad con Dios en estos últimos tiempos. Es tiempo de que el ser humano reconozca que Cristo volverá a la tierra y que es necesario que estén aconteciendo toda esta cosa que están aconteciendo. Abandone el pecado. ¿Sabe cuánto, hermano, que todos los días están viviendo en el pecado? Están viviendo en toda clase de pecado y no se arrepienten y dicen: yo quiero dejarlo, quiero dejarlo. ¿Cuándo tú lo vas a dejar? Cuando tú te mueres y Satanás te lleve al infierno. En aquel lugar ya será demasiado tarde para ti. Será como ese rico que estaba en aquel lugar de tormento y pidiendo misericordia, pero ya no había una oportunidad a él para arrepentir. Pero más Lázaro vivió firme ante Dios, aún en la pobreza, poseyéndolo todo en el reino de los cielos. Y tú, que tienes cada día oportunidad en tu vida para abandonar el pecado, para consagrarte a Cristo, Él está dando oportunidad, como dice su palabra, porque Dios está siendo compasivo con nosotros, para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno perezcan, porque el amor de Dios es tan grande. Pero hay hermanos que todos los días están diciendo: quiero abandonar
abandonar el pecado, ya no puedo ayunar, ya no puedo orar, pero si en verdad te quieres salvar, si en verdad tú le amas, tú vas a abandonar el pecado y te vas a consagrar a Él antes que Él venga. Aleluya. Hay otro. La Biblia nos está diciendo en Santiago 4 todos los acontecimientos, juzgando al hermano. Hermano, no murmuréis lo uno a lo otro. El que murmura al hermano juzga a su hermano, murmurando la ley y juzga la ley. Pero si juzga la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es dador de la ley, que puede salvar y perder a otro. ¿Tú quién eres para juzgar al otro? Pero sí que Dios me dice: predícale mi palabra para que se arrepientan, para que dejen el pecado, porque Jesús va a venir y no están preparando. Hay mucha gente que están viviendo día y noche en el pecado. Tú eres un pueblo escogido por Dios, un pueblo para vivir en santidad, y no amáis al mundo como muchos que están viviendo los placeres del mundo. Y en esta revelación yo veía que en vez del ser humano arrepentirse, estaban puestos para seguir en el pecado, para morir en el pecado, para no apartarse del pecado. Pero por eso Dios me levanta y me dice: ve y predica mi palabra. Y me mostraba en estas revelaciones que aún yo necesito predicar, y llama a su pueblo a predicar el evangelio, porque hay muchas ovejas que necesitan venir al redil antes que la venida de Cristo venga a la puerta. Todo este acontecimiento que está pasando, el Señor le está dando señales, porque Él vendrá a recoger a su pueblo, Él vendrá a buscar a su pueblo, Él levantará a su iglesia. Pero es necesario que llevemos el evangelio, porque todavía falta mucho para venir. Es tan tal, hermano. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas 5:21: envidia, orgía, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta cerca, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Oh pueblo de Dios, es el tiempo que tú necesitas apartarte del pecado. Es tiempo de tú estar a cuenta con Dios, y no todos los días estar preguntando qué tú haces. Usted está siendo atormentado por los demonios, porque tú no te has consagrado a Dios como debe de ser, como debe de ser. La palabra dice: huir de todo pecado, cualquier pecado que el hombre cometa, fornicación, adulterio, todo este tipo de pecado condenarán tu alma para llevársela al infierno. Pero el Señor, con su misericordia, Él te está llamando a tiempo para que te ponga tiempo con Él, para que tú busques su presencia, porque tú eres pueblo escogido para ser salvo en el nombre de Jesús. Y dice la palabra, 2 Corintios verso 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Cuando hay temor de Dios, tú te apartas del pecado. Cuando tú no tienes temor de Dios, tú vas a seguir viviendo en el pecado. Y tal vez en un momento no determinado muy largo, el pecado abunda en tu vida, te hace perder tu vida y tu salvación, te lleva a ese lugar llamado infierno. Como estaba el rico siendo atormentado en aquel lugar, ya no había oportunidad para aquel rico, aunque él se levantara y pidiera misericordia a Abraham para que pudiera decirle a Lázaro que mojara la punta de su dedo y le llevar una gota de agua en aquel lugar llamado infierno. Ya era demasiado tarde. Y porque tú, que tienes la oportunidad en este tiempo de apartarte del pecado, de vivir en la santidad, de buscar al Señor con todo tu corazón, tú no quieres obedecer la voz del Espíritu Santo. Jesús dijo: mis ovejas oirán mi voz. Y cuando las ovejas de Jesús oyen la voz de Jesús, van a dejar el pecado, porque sabe que cuando estamos viviendo en el pecado, estamos quebrantando el corazón de nuestro Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo podía ver, hermano,
Como en ese infierno aquella alma, esa era, estaba atormentado. Lo fuerte de este mundo que hoy en día hay muchos en la iglesia que no quieren predicar que el infierno es real. Y las almas están dentro de la iglesia todos los días y salen y lo cogen como una rutina. Esto es el Evangelio de Cristo, palabra del Dios Todopoderoso. Esto no es un juego, no es una discoteca, no es un lugar de libertinaje, no es un lugar que tú vas a gozarte la carne. Es un lugar donde tú vas a santificarte, un lugar donde vas a recibir palabra de Dios, un lugar donde tú tienes que vivir la santidad, un lugar donde Dios te dice: mi casa se llamará casa de oraciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. No es un lugar donde tú vas a ir y vas a pensar que es un lugar que tú estás gozándote. Eso es un lugar para llenarse más de la presencia de Dios, un lugar donde Dios te llama al arrepentimiento, a vivir en santidad, a apartarte del pecado, porque el pueblo de Dios necesita adorarle en espíritu y verdad. El pueblo de Dios necesita apartarse del mundo, apartarse del pecado y vivir consagrado al Padre Celestial, como dice su palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto no es juego, hermano. ¿Cómo es posible que tú te vas ahí y vas entrando a la iglesia día y noche y estás viviendo como un mundano? Tiene la Biblia en la mano y lee los textos bíblicos, y hoy te dice no mientas, y mañana está viviendo la mentira. Y la palabra dice no a la fornicación ni al adulterio. Y tú, cuando da la vuelta en la esquina, está con tu amante o está engañando a tu esposa, a tu esposo. Pero ¿qué clase de siervo tú eres? ¿Eres un lobo o eres una oveja? Apártate del pecado, porque el pecado vino para arrancar tu alma y llevársela al infierno. Y Dios llama a un pueblo santo que le sirva en espíritu y en verdad. Esto no es juego, esto es palabra de Dios, palabra con fuego, palabra misma que te vas a juzgar. Apártate del pecado, porque Dios te está llamando a un arrepentimiento genuino. Hombre de Dios, mujer de Dios, no es el tiempo de estar jugando, porque en aquel lugar Dios me abrió esa visión y yo podía ver aquellas almas siendo atormentadas. Aún el sonido se escuchaba estremecer por los cielos cuando los demonios estaban atormentando a ese joven. Pedía misericordia y toda la cara del cielo se pusieron tristes, porque este estaba siendo tan atormentado en aquel lugar llamado infierno y ya no había oportunidad. Y por eso Dios me decía: dile a esta sierva que los que me adoren tienen que ser en espíritu y en verdad, y los que aman al mundo no me pueden agradar a mí, porque todo lo que viene del mundo proviene de los deseos de la carne y del pecado que Satanás ha clavado en la vida del hombre. A mí me da pena, hermano. Este evangelio es sufrido pero precioso. Dios te llamó con un propósito y te eligió con un propósito. Y el propósito de Dios en tu vida, ahora tú no lo estás entendiendo, hermano, porque tú ahora estás viendo las cosas que están delante de ti. Pero cuando Jesús levante a su iglesia, tú verás la gloria que va a coronar tu vida. Tú verás la grandeza de Dios, la paz que va a dar en tu corazón, una sed. Ya todo dolor, sufrimiento se va sobre tu vida, toda preocupación, pero eso hay que perseverar, porque Jesús dijo: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito sea Dios. Agarro la Biblia. Hoy me subo al púlpito de Dios y estoy jugando con su palabra. Y como he estado sierva de la revelación, ropa larga hacia abajo, pero tenían los pies vendados porque estaban toda la noche bailando en la fiesta mundana carnalidad.
No te engañes a ti mismo, porque Dios no puede ser burlado. Dios es santo y Dios todo lo ve, Dios todo lo escucha, Dios todo lo escudriña. No te engañes a ti mismo, porque las mismas palabras se encargarán de juzgarte. Aparta, huir del pecado, para que puedas salvarte la presencia y puedas ser cubrido con su Santo Espíritu. Cuánta gente no han tenido la oportunidad, y tú que la tienes todos los días diciendo: ¿por qué no me aparto del pecado? ¿Por qué no puedo ayunar? ¿Por qué no puedo tener intimidad con Dios? Porque tu corazón está lejos de Él aún todavía. Miré hacia los cielos, hermano. Yo podía ver, hermano, una cuanta cara que estaba escuchando el tallido de aquel joven siendo atormentado en aquel lugar llamado infierno. Yo podía ver el tormento la cual estaba sufriendo aquel joven en aquel lugar llamado infierno, pidiendo misericordia, y le era demasiado tarde a este joven. Así hay mucha gente en la tierra que ahora no creen en aquel lugar llamado infierno, pero una vez que mueren están en ese lugar experimentando lo que es el dolor y el sufrimiento, y ya no hay oportunidad. Podía ver el tallido de este joven que era demasiado fuerte, siendo atormentado por los demonios en aquel lugar llamado infierno, hermano. Y podía haber mucha cara triste, hermano. Cara triste por el tallido de este joven en aquel lugar llamado infierno. Porque el cielo sabe los sufrimientos que están sufriendo las almas en aquel lugar de tormento. Tú y yo no lo sabemos porque no tenemos conocimiento de ello, pero Dios lo sabe todo. Yo podía ver que ese reflejo en el cielo se puso un poco oscuro, y había cara tras de otra cara, tristemente escuchando el lamento de aquel joven en aquel lugar, siendo torturado por los demonios. Y usted que te impida, no recapacita, no viene a Cristo, no te arrepientes de tu pecado, y están todos en la gozadera, andando en el alcohol, la droga, destruyéndose uno contra otro y condenando su alma para ir a aquel lugar llamado infierno. Dios es tan bueno, hermano. La Biblia nos dice en el libro de Marcos 27:33 y Lucas 21 al 8. También nos lo dice en Mateo 21, 23 al 32. Dice la palabra: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad hace esta cosa? ¿Y quién te la está autorizando? Le estaban diciendo. ¿Y quién te dio a esta autoridad? Le estaban preguntando. Es como tú me preguntaras: ¿quién te manda a predicar? Él me manda, porque Él quiere salvarte de aquel lugar llamado infierno. De aquel lugar donde estaba el rico, que no se pudo llevar ninguna de sus posesiones. El rico estaba puesto para vivir en esta vida, pero no se imaginaba que había un lugar llamado infierno, y él no tuvo misericordia del pobre aquí en la tierra. Y así mismo en aquel lugar, los demonios, la tortura que le estaban dando, no tuvieron misericordia de él. Y lo más fuerte en ese lugar es que no hay agua, es que no hay nadie que te socorra. Una vez que caíste en él, no hay forma de salir de aquel lugar. Bendito sea Dios. Y Jesús le preguntó, porque Jesús sabía la malicia que había en el corazón de ellos, y le dijo esto. Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago esta cosa. Y esta fue la pregunta: ¿con qué yo predico? ¿Por qué traigo revelaciones? ¿Por qué? Porque Dios te ama, y Dios no quiere que tú te vayas al infierno, y Dios me va a revelar si es posible todos los días. ¿Sabe por qué? Porque yo me consagro a Él, yo lo busco, yo estoy en la habitación siempre con Él, estoy apartado del pecado, y aun cuando llega el pecado estoy corriendo de ello. Y aún muchas veces hay gente que pueden salir lastimada a través de mí, porque ellos quieren acceder y llevarme al pecado, pero yo nada más le escucho.
pero no hago su obra ni tampoco quiero hacer de él. Y muchas veces Dios me da revelaciones y me da su voz y me dice: háblale, dile que el infierno es real y dile que se aparten del pecado para que puedan vivir, porque hay muchos que no creen que el infierno es real. Y anoche yo veía cómo este joven estaba lamentándose en aquel lugar llamado infierno. Bendito sea Dios. Abashakanta mía. Warashakiyama shomantaima. Y el Señor le dijo, y le dijo Jesús: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y eso está pasando con mucha gente aún dentro del pueblo de Dios. No le creen a los siervos de Dios, no le creen a la palabra. Si tú no le crees al siervo, créele a la palabra de Dios. Y aunque Dios levante entre los muertos a uno que vaya, como dijo Abraham, no le van a creer si no le creen a los profetas, si no le creen a los siervos de Dios. Aunque Dios levante a un muerto, mucho menos le va a creer. Y las cosas que están pasando en este mundo, aún así el hombre no tiene conciencia y el hombre piensa que las cosas pasen rápido para seguir en el pecado, para seguir en la droga, la prostitución, la mentira, el engaño, la codicia, la envidia, el adulterio, y todo estos pecados se llevan tu alma al infierno. Bendito sea Dios. Por eso que Dios manda personas como yo y otros vasos que Él usa para predicar, para advertirte a ti que hay un lugar llamado infierno. De todo lo que se habla en la Biblia, Dios te está preveniendo para que tú no vayas a ese lugar llamado infierno. Y todo el ejemplo de la Biblia refleja cómo hacer las cosas buenas, cómo las cosas malas nos condenan, cómo el pecado hace para entrar en nuestra vida, para destruir nuestra sociedad, y aún el ser humano no recapacita. Bendito sea Dios. Eso no es teología, eso es puro evangelio de Dios. La Biblia me dice que no creen en teología, creen en la palabra de Dios como está escrita. Gloria a Dios. Aleluya. Y oye la trampa de ellos. Porque si pues, y dice, del cielo o de los hombres. Y ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Esa malicia dentro de ellos. Y eso está pasando ahora en este momento, como aquel joven que estaba en ese lugar ardiendo en fuego, y aún el sonido era tan grande, el lamento de aquel joven, que mientras yo lo veía, el Señor me decía: dile a ellos que ese lugar es terrible y que no vayan a ese lugar, que obedezcan mi palabra y mi evangelio y se aparten del pecado para que puedan vivir. Y por eso hay muchos también que aún dentro de la iglesia no le creen a los siervos de Dios, no le creen a la palabra de Dios, y hoy en día es tarde para ellos y están en agonía en aquel lugar llamado infierno. Bendito sea Dios. Shama y hasta canta y maso. Aleluya, gloria a Dios. Y ellos se creían sabios. Y Jesús le dijo, y respondió Jesús, dijeron: no sabemos, porque era mentiroso. Y ahí fue que Dios me repetía, ahí también en la cosa del adulterio con la mujer, porque ustedes son de vuestro padre el diablo, que no tiene verdad en él y es un mentiroso, y así tiene la humanidad engañada en este mundo, con tanta mentira, con tanta disculpa, con tanta arrogancia, con tanta envidia, con tanto mal en el corazón de ellos. Y respondiendo Jesús dijeron, y Jesús le dijo que ellos no sabían, y respondiendo Jesús dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esta cosa. Si a ti te parece que mi revelación te están atormentando todos los días las palabras que yo te estoy trayendo, te digo que estas palabras son bendiciones para tu vida. Ahora tú no lo tomas cuenta, pero quiero decirte que cuando Dios da esta palabra,
Se está moviendo en el cielo lo que es momento de salvación para tu vida, mientras que el infierno está moviéndose al contrario para condenarte. Pero Dios te ama y tiene un propósito en tu vida y te dice: apártate del pecado, porque si mueres en el pecado, este lugar de tormento te vas a tocar. Es tiempo de que tú reconozcas que el infierno es real, y tales personas que hagan y vivan en el pecado no van a entrar al reino de Dios. Es necesario apartarse del pecado, y yo, como un vaso útil, Dios me usa para advertirte que aquel lugar es terrible. Y si hay una cosa que la Biblia explica, es que hay un infierno y hay un cielo. Y el infierno para los desobedientes, para los blasfemios, para los mentirosos, para los que no aceptan a Jesús, para todos aquellos ateos que niegan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Bendito sea Dios. Y dice en Gálatas 5, 22, 23 que hay que vivir en el amor. ¿Cuál es el amor que tú necesitas en tu corazón? Primeramente al Padre. Dice: los frutos del Espíritu es más fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tú necesitas eso en tu corazón para que el Señor obre en tu vida. Dios te bendiga. Soy tu hermano Juan Carlos. Que la paz de Jesús esté contigo. Si tú no tienes a Jesús en tu vida, hoy es el día que tú puedes recibirlo, hermano. Día que tú nada más tienes que decirle esta oración para que no vayas a ese lugar de tormento llamado infierno. Amado Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Hoy te pido perdón por todo mi pecado. Entra a mi corazón, hazme una nueva criatura. Por medio de tu santo nombre, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que murió por mí, pagó por mí en la cruz del Calvario, y que al tercer día resucitó entre los muertos para darme poder y gloria y darme vida a mí. Bendito sea Dios, Santo Padre, en tu nombre precioso. Amado Jesús, te ruego, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu me dé el poder para yo testificarte delante de la nación y los hombres de que tú eres el único Hijo de Dios, el cual salva y tiene poder para perdonar y salvar al alma, para que no vayan a ese lugar llamado infierno. Apunta mi nombre en el libro que está en la vida, jamás me borre, y borra todo mi pecado. Entra en mi corazón, te acepto como mi único Señor y Salvador para siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Hermano, en esta misma revelación el Señor me mostraba al país de Venezuela, que va a ser muy azotado con la hambre terrible. La frontera estaría encerrada y tendría muchos países que se levantarán contra él, y acontecimientos que muy pronto le estarían pasando a un terrible a Venezuela. Y era el nombre de Venezuela ese país, la cual maldijo al pueblo de Dios. Pongan a Venezuela en oración, porque vienen tragedias para aquel lugar, para que Dios tenga misericordia aún con toda esta cosa que están pasando. Yo podía ver que Venezuela iba a ser azotado muy fuerte y tendría enemigos de muchas naciones contra él, porque veía que toda su frontera la cerraban y estaba puesto para juicio. Gloria a Dios. Bendito eres, Padre. Que Dios tenga misericordia del país de Venezuela, hermano.